Dylan Keith abrió la puerta de su penthouse y entró en la espaciosa sala de estar con poca luz, desde el piso hasta el techo. Las ventanas se extendían a lo largo de la habitación y proyectaban una vista del paisaje urbano, un mundo que él gobernaba. Controlado esta noche, sin embargo, su confianza habitual se sentía. La perturbada Laura no había ex. Lo esperaba en casa tan temprano y sintió algo extraño tan pronto como siguió sus débiles pasos hacia él desde el pasillo, y ella apareció en la puerta de su dormitorio principal con el cabello mojado y peinado hacia atrás. Vestida con una fina bata de seda que se pegaba a su piel húmeda, mostró una mirada de sorpresa. Sonríe a casa temprano. Dylan la miró con su expresión ilegible. Terminé una reunión temprano, pensé que te sorprendería. Dio un paso más cerca notando el leve rastro de colonia en el aire, no la suya. Laura dudé, y luego agité una mano casualmente hacia la cocina de la que acabo de regresar. Gimnasio, dijo como si eso explicara su nueva apariencia. Pero Dylan notó el defecto en su historia inmediatamente. Ella no estaba en ropa deportiva, su piel tenía un brillo. Pero no fue por el esfuerzo, fue un rubor más suave y persistente. No dijo nada, solo asintió durante un largo día y ella preguntó extendiendo la mano para tocar su hombro. Él notó el sutil tono de nerviosismo en su voz. Tal vez nadie más lo habría notado, pero después de años de leer el cuerpo lenguaje en negociaciones de alto riesgo, Dylan notó cada parpadeo, cada menor deslizar su mano sobre su hombro. No se sintió como la cálida bienvenida de una esposa. Estaba cauteloso y vacilante cuando colocó su maletín abajo, manteniendo deliberadamente su mirada en ella. ¿Por qué no me cuentas sobre tuyo? Oh, lo de siempre, dijo ignorando la pregunta, hizo algunos recados y se encontró con una amiga para tomar un café sin incidentes. Honestamente, se rompió un ojo. Contacta con su sonrisa apretada e interesante el gimnasio a esta hora, él preguntó, un indicio de desafío deslizándose en su tono. Ella se encogió de hombros. Deslizarse hacia un lado necesitaba un entrenamiento. Dylan sostuvo su mirada sin decir otra palabra, dejando que el silencio se prolongara. La vio moverse bajo el peso de su escalera, sus dedos moviéndose distraídamente para ajustarse solo el cinturón de su bata. Después de un momento se aclaró la garganta, murmuró algo sobre preparar la cena y desapareció en la cocina. Laura era una experta en interpretar el papel, y tal vez pensó que él se enamoraría de su pequeña actuación, pero él la conocía demasiado bien. La historia era demasiado clara y estaba construida con mucho cuidado. Podía oler la mentira. Dylan se sirvió un vaso de bourbon y se sentó en el sofá de cuero oscuro, tomó un sorbo lento y dejó que los ricos ardieran. La bebida agudizó su concentración. Laura estaba tramando algo y no tenía dudas de que era deliberado esta noche, aunque no presionaría. Todavía no se levantó y bajó. En el pasillo hacia su dormitorio, la cama estaba intacta, perfectamente hecha, pero él podía sentir que no había estado vacío esa tarde. Un rastro de su perfume flotaba en el aire, sutil pero distinto. Y cuando abrió su armario, notó la ausencia de algunas piezas cuidadosamente elegidas. Un vestido ajustado que ella sabía que le gustaba. Los tacones que normalmente reservaba para ocasiones especiales, piezas que no usaría. Al gimnasio. Nunca antes había tenido ningún motivo para dudar de Laura, pero esta noche marcó el comienzo de algo diferente. Ella estaba escondiendo algo, y si pensaba él iba a ignorarlo, ella estaba equivocada. Mientras cerraba la puerta del armario, hizo una decisión. Él no era el tipo de hombre que enfrentaba los problemas de frente en momentos como estos. En lugar de eso, hacía lo que quería. Lo mejor fue observar, recopilar información y dejar que se ahorcara con sus propias mentiras. Confrontarla ahora sería inútil. Necesitaba evidencia para aprovechar que Dylan caminó. De regreso a la sala de estar donde Laura estaba poniendo platos en la mesa, sus ojos revoloteaban hacia él, midiéndolo. Probablemente pensó que lo había engañado porque su pequeña actuación había sido convincente y se permitió una pequeña sonrisa fría. Para deslizarse sobre su rostro, su expresión ilegible. La cena huele bien, dijo en voz baja e incluso dejó que lo disfrutara mientras se sentaba frente a ella. Dylan sabía una cosa. Seguro que esta noche era solo el comienzo. Dylan no esperó mucho para poner en marcha la siguiente fase de sus sospechas. Sobre Laura, el olor de otro hombre persistiendo en su piel, sus mentiras sobre su paradero, era todo lo que necesitaba para hacer su primer paso en su poder mundial.
No se midió solo en riqueza, sino en control. Al ver 3 movimientos por delante, y esta vez se aseguraría de que el propio Laura la codicia trabajaría en su contra. La noche siguiente, la invitó a una reunión exclusiva. El restaurante era uno de esos lugares donde la iluminación era tenue, el servicio discreto y las conversaciones inaudibles. Laura parecía intrigada e incluso ansiosa al salir del auto con un vestido ajustado que parecía casi demasiado ansiosa por impresionar. Notó el esfuerzo calculado, el ligero borde de culpa en su postura, suavizada solo por la practicada facilidad con la que lo llevaba. Dylan sacó su silla con una sonrisa indiferente mirándola. Acomodarse, el camarero sirvió una copa de vino y Dylan levantó el gesto para un brindis por el futuro. Dijo su tono tranquilo mesurado. Laura le devolvió el brindis. Sus ojos brillaban, era una mirada que había visto antes de una máscara de inocencia, y debajo de ella algo astuto y calculador. Entonces, ¿cuál es la ocasión en que le preguntó? Voz ligera, has estado un poco callado últimamente. Dylan dejó un destello de diversión, cruzó su rostro casi demasiado rápido para que ella lo notara. Pensé que era hora de actualizar nuestros arreglos, dijo manteniendo la voz firme, un gesto para fortalecer nuestro pros. El matrimonio es un regalo, por así decirlo. Las cejas de Laura se alzaron sorprendida, pero se cubrió rápidamente con una sonrisa. Oh, tomó un sorbo de vino deliberado mirándola. El borde del vaso que he arreglado para rehacer nuestro acuerdo prenupcial lo llama actualiza, una manera de ofrecerte más si lo impensable sucediera. Sus ojos se ensanchó y sus dedos se apretaron ligeramente alrededor de su vaso. Dudó. Luego sonrió lentamente como si tratara de descifrar sus motivos. La generosa ella, murmuró su tono cuidadosamente neutral. ¿Qué quieres decir exactamente con más acuerdo significativo? Respondió viendo el débil destello de interés brillar en sus ojos, en caso de un divorcio, por supuesto. Pero agregó que solo si se cumplen ciertas condiciones, nos gustaría asegurarnos de que ambos estemos satisfechos con la lealtad del otro. El impacto de sus palabras aterrizó exactamente como él pretendía. La sonrisa de Laura vaciló por una fracción de segundo, pero se recuperó rápidamente asintiendo pensativamente. Tomó un sorbo de vino y sus ojos nunca dejando el suyo, como si estuviera sopesando la proposición que le provocó esto. Preguntó, fingiendo curiosidad. ¿Tienes dudas? Él sonrió. Permitir que el silencio se prolongara lo suficiente como para no perturbarla en absoluto. Dijo suavemente, esto es simplemente una cuestión de protegernos unos a otros y si hay. No hay nada que ocultar, no hay nada de qué preocuparse. Justo vio el leve sonrojo en sus mejillas, el destello de nerviosismo que trató de enmascarar con una risa, por supuesto. Ella respondió con un tono demasiado casual. Creo que suena inteligente, mientras se movían. Durante la cena, ella continuó conversando informalmente, pero él sabía que su mente ya estaba calculando cuál sería el acuerdo prenupcial. Podría significar que para ella no fue difícil leer sus intenciones al ver la forma en que su mirada se hizo más aguda al dirigirse hacia él. De vez en cuando pensaba que podía seguir el juego y pensaba que había encontrado un ángulo para su ventaja. Y esa noche, después de que regresaron a casa, Dylan esperó hasta estar seguro de que ella estaba dormido antes de salir al balcón. El aire frío de la noche le picaba la piel. Sacó su teléfono y marcó un número privado y esperó mientras la línea se conectaba. Es Dylan, dijo cuando el Crowswood. Se hizo clic en la línea. Tengo un proyecto para ti. Necesito confirmación sobre el proyecto de alguien. Paradero, reuniones privadas, todo lo que pueda encontrar el investigador en él. El otro extremo respondió con un tranquilo y entendido señor, granizo, discreción como de costumbre. Sí, respondió su tono endureciendo el tema, es mi esposa, la quiero, no errores, llámame. Cuando tengas algo, terminó la llamada, deslizando el teléfono. De nuevo en su bolsillo, Dylan se apoyó contra la barandilla mirando las luces de la ciudad debajo de su mente ya moviéndose. A través de las posibilidades era casi demasiado fácil. La reacción de Laura durante la cena le dijo todo lo que necesitaba para saber su shock, su emoción apenas velada, todos los signos de una mujer que pensaba que podía superarlo, pero no lo conocía tan bien como pensaba que lo había pasado. Su vida dominaba en un mundo de ambición despiadada y había llegado a la cima al ver a través de juegos y engaño. Si pensaba que podía ser más astuta que él, estaba a punto de descubrir cuán equivocada estaba en su dormitorio. Laura ley de espaldas, su respiración lenta y profunda,
Se deslizó en la cama junto a ella y su mirada se detuvo en su silueta. Su inocencia era una mentira. Él podía sentirlo en cada palabra de ella, cada sonrisa forzada, y pronto tendría todas las pruebas que necesitaba. Él extendió la mano y puso una mano sobre su hombro, sintiendo que ella se movía ligeramente bajo su toque. Ella murmuró adormilada, mientras, aunque atrapada en algún sueño, «Te amo», susurró las palabras suavemente. Casi Dylan, burlándose, no respondió. Su mano permaneció en su hombro. Su agarre fue ligero, pero inflexible. Pensó que lo había engañado, pero pronto descubriría que él tenía 10 años. Pasos adelante. Pasaron casi 3 semanas antes de que el investigador informara que Dylan había mantuvo su rutina diaria tranquilo y despreocupado, como si nada hubiera cambiado entre él y Laura. Mantuvo su centrarse en el trabajo, dirigiendo su empresa con la misma precisión que ahora estaba aportando a su apuesta trail, pero tarde. Un jueves por la noche, el teléfono de Dylan sonó con un mensaje del investigador. «Querrás verlo. Revisa tu correo electrónico». Abrió su computadora portátil e hizo clic en los archivos enviados a una pequeña carpeta llamada Laura, y miró las imágenes, que se desplegó frente a él. Fotos de Laura, tomas cuidadosamente seleccionadas de ella, inclinándose cerca de un hombre con un traje oscuro. Su brazo rozó el de ella. Dylan reconoció inmediatamente Brian, su propio protege. Era casi absurdo, pero fue documentado innegablemente que la mandíbula de Dylan se tensó mientras escaneaba el resto de las imágenes. Auto estacionado afuera de un pequeño hotel boutique, su brazo alrededor de la cintura de Laura mientras se deslizaban dentro de su amplia sonrisa. Íntimo intercambio de textos seguido capturado y documentado con despiadada eficiencia por el Teams. Las palabras del investigador Laura se reprodujeron en la pantalla. Laura, mañana por la noche. Dylan, trabajando hasta tarde. Brian, ¿estás seguro de que no sospecha de Laura? Sé cómo manejarlo. Ha estado distraído y ocupado con el trabajo. Nunca hubiera pensado que yo haría esto bien, Brian. Esta vez traeré el vino. La sangre corrió a las sienes de Dylan mientras leía, pero se obligó a mantener la calma. Su mano en la computadora por portátil era firme, su respiración controlaba la ira latente. Mantenido firmemente bajo control, pensó que él estaba distraído. Pensó que nunca se daría cuenta, pero no podría haber estado más equivocada a la mañana siguiente. Él se reunió con su abogado bajo la apariencia de una rutina. Consulta para finalizar las revisiones prenupciales. La cláusula de conciliación ahora estaba en su lugar. Laura no recibiría nada si él solicitaba el divorcio por infidelidad. Ella se marcharía. Con las manos vacías, cuando salió de la oficina del abogado, su teléfono sonó con otro mensaje. Del investigador. Brian y Laura se reencontraron esa noche. Él sonrió. La anticipación se enroscaba dentro de él como un resorte fuertemente enrollado en casa. Dylan mantuvo su fachada tranquila mientras se unía a Laura para cenar, y notaba cada gesto de ella, cada sonrisa forzada que podía. Sintió sus nervios por la forma en que su mirada se apartó de la de él. Ella no sabía que él la había visto. Todo no se dio cuenta de que él tenía la prueba en su teléfono, y esta noche, mientras ella se deslizó en la misma rutina que él seguiría por última vez mañana tarde en la noche. Laura le preguntó, tono casi casual mientras se apoyaba en la encimera de la cocina. Sí, respondió Dylan, ocultando suavemente su disgusto. La gran reunión que se acerca podría incluso toparse con Brian. Sí. Tengo suerte de que haya estado ocupado en ese proyecto en el que hemos estado trabajando, sostuvo su mirada. Esperando la inevitable reacción, su sonrisa vaciló por una fracción de segundo, una sombra atravesando su rostro, antes de que recuperara la compostura. Bueno, simplemente no trabajes demasiado, ella respondió con un tono mezclado con falsa alegría. Dylan asintió, permitiendo él mismo esbozó una leve sonrisa, por supuesto, pero tú también deberías mantenerte ocupado. Sus palabras fueron casuales, pero el significado oculto permaneció en el aire entre ellos, pesado y agudo. Se excusó temprano porque fue. Por la noche, al entrar al baño para darse una ducha prolongada, la escuchó hablar por teléfono mientras caminaba. En voz baja, solo pudo captar fragmentos de su habitual dulce charla. Risa conspiradora, pero no se detuvo. No presionó su oreja contra la puerta que ya tenía toda la evidencia que necesitaba cuando ella finalmente se quedó dormida. Dylan permaneció despierto, su mente trabajando en los detalles de su plan. Enfrentarlos ahora sería demasiado fácil, demasiado directo,
Había visto a personas como Brian ascender y caer en el mundo empresarial, había visto el hambre de poder y control que inevitablemente los dejó vulnerables a la ruina. No, él no se conformaría. Por una confrontación airada, le haría pagar a Brian en una moneda mucho más cara que las palabras que Dylan había cas. Lo planeó perfectamente durante semanas. Había elaborado los detalles que moldeaban la oportunidad de inversión para que fuera lo más tan irresistible como desastroso. Brian solo tuvo que cometer algunos errores clave, el tipo de errores que cometió. Estaba prácticamente garantizado y se quedaría sin nada. Cada parte parecería legítima. Alta recompensa, alto riesgo. El tipo de empresa destinada a impresionar incluso a los más inteligentes del mundo empresarial. Dylan se aseguró de que tuviera todos los marcadores del éxito, pero ocultó la falla tan profundamente que Brian, cegado por su propia ambición, no los vio por sí solo. El lunes temprano estaba listo para poner su plan en marcha y llamó a Brian a su. Brian entró en la oficina luciendo ansioso pero ligeramente cauteloso, como si sintiera la alta. Dylan esperó dejándolo pararse un momento antes de hacerle un gesto para que tomara asiento. «¿Te ha ido bien con estos proyectos iniciales?» Brian Dylan comenzó su tono tranquilo y mesurado y lo has demostrado, iniciativa. Creo que es hora de que hablemos de avanzar en la empresa. La expresión de Brian iluminó el G-String. La tensión en sus hombros se desvaneció mientras se sentaba un poco más derecho. Gracias, Dylan. No te defraudaré. Dylan se inclinó hacia adelante, adoptando el tono de un mentor. Pero su mirada se mantuvo firme e inquebrantable. Sé que no lo harás. Te estoy ofreciendo. Tienes una nueva oportunidad, algo más grande, pero esto no es para los débiles de corazón. Será una inversión de alto riesgo, una oportunidad de pasar de la gestión junior a algo mucho más. El sustancial Brian parecía casi aturdido por la emoción, y sus ojos se iluminaron con un hambre que solo alimentó el deseo de Dylan. Satisfacción, estoy listo. Dylan, solo dime lo que tengo que hacer. Dylan permitió él mismo una leve sonrisa. Usted se encargará de cada detalle. Este no es el tipo de oportunidad. Una mano espera, te pondré en contacto con los contactos necesarios, pero el riesgo, la asignación de capital, la estrategia, todo depende de ti, observó como la expresión de Brian parpadeó por un momento. Una sombra de duda pasó por su rostro, pero luego Brian se enderezó. La resolución se endureció en su mirada. Dylan sabía que la ambición del niño cegaría esa mirada. Él a cualquier otra cosa si logras esto. Brian Dylan agregó, voice low y casi conspirativo. Existe una posibilidad real de una asociación futura, pero esto será tu campo de pruebas. ¿Estás listo para apostar todo? Sí, Brian respondió sin decir nada. Tras un momento de vacilación, Dylan asintió entregándole los archivos, un grueso paquete de proyecciones, esquemas y documentación compleja, pero Dylan sabía que Brian apenas lo leería. Estaría demasiado concentrado. Sobre la promesa, el sueño apenas velado de ascenso de Brian se mantuvo prácticamente vibrando de emoción mientras extendía su mano para estrechar el agradecimiento de Dylan. Brian dijo, no lo dejaré. Dylan apretó su mano con firmeza reprimiendo la satisfacción que se enroscó en él. Estoy seguro de que no lo harás en unos días. Brian ya estaba vertiendo todo lo que tenía en el proyecto. Dylan se aseguró de crear desafíos a lo largo de pequeños contratiempos y cosas oscuras que Brian en su prisa no habría captura. Había una tensión en su mirada cuando miró a Dylan. Un parpadeo nervioso que sugería que estaba creciendo. Sospechoso, la semana siguiente las pérdidas de Brian comenzaron a acumularse según lo planeado, ciertos. Las inversiones comenzaron a resultar contraproducentes. Las acciones cayeron con imprevisibilidad. Las fluctuaciones que Dylan había orquestado detrás de escena, cada contratiempo empujaban a Brian más profundamente. Obligarlo a canalizar más capital hacia el proyecto, en un intento de recuperar a Dylan, podría verlo desmoronarse. La desesperación seguía cada uno de sus movimientos, y entonces, un viernes por la tarde, Brian llegó a... En la oficina de Dylan, su comportamiento confiado fue reemplazado por algo frágil y desesperado. Dylan se reclinó en su silla, permitiendo que un leve ceño cruzara su rostro mientras Brian se sentaba visiblemente conmocionado. «¿Parece ser el problema, Brian?», preguntó fingiendo preocupación. Las manos de Brian. Apretado en su regazo, su rostro palidece. La inversión no va como se esperaba. Ha habido una recesión, y bueno, pensé que estaba preparado para todas las variables posibles. Pero Dylan lo vio luchar.
Su voz se apagó y permitió que el silencio se extendiera disfrutando del